Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de iluminarles un poco sobre este famoso ejemplo de Holanda que en este debate sobre políticas de drogas siempre surge. Hay muchos mitos y hay muchos malentendimientos de cómo funciona el modelo, de en qué se basa, y creo que tengo la oportunidad ahora de que quizás nuestra historia podría servirles a ustedes que no cometen los mismos errores que hicimos nosotros. Estamos en un momento crítico, lo cual, bueno, vamos a ver alrededor de esta historia. Me preguntaron también de considerar las respuestas internacionales, y yo creo que el desarrollo y la historia de las políticas de drogas en Holanda, y en específico sobre el cannabis, ha tenido repercusiones a raíz de las reacciones internacionales, particularmente por parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, pero también por parte de otros países europeos, vecinos de Holanda y países amigos, que presionaron mucho para que este modelo no se avanza. Bueno, voy a darles un poquito de historia. Las Indias holandesas. Fue en esta época que nació, que Holanda era un país comerciante, que era uno de los países que comerciaba mucho con los indios, y tenía sus colonias en Indonesia, lo que llamaban los indios holandeses, el VOC. Ahí en esta época también nació la primera acta de opio, que era un acto internacional que fue basado, que tenía como fin de controlar el mercado internacional del opio. Fue una especie de división y de control del mercado del opio, en la cual Holanda también jugó un cierto papel, porque era un país que tenía más que ver con el transporte y no tanto con el comercio, pero sí, como tenía presencia, también tenía cierto papel en ello. Nació la primera Convención Internacional sobre Drogas, es la de La Haya, de 1912 o 11, bueno, 12 o 11 o 12, que básicamente fue el inicio de la cooperación internacional, de desarrollar un marco normativo alrededor de las drogas. En los años 50 en Holanda ahí reinaba el opio, no había otras sustancias que se consumía. Las poblaciones chinas que emigraron a Holanda también traían su opio y sus costumbres de consumo de opio. Fue en los años 60 cuando empezó el cambio, cuando ahí se dio cambios muy grandes, más amplios en la sociedad, debates sobre la sexualidad, el matrimonio, la jerarquía, la política, digamos, de la convivencia en general sufrió cambios bastante fuertes en los años 60. Y ahí empezaron a surgir consumos de drogas en el país. Aquí, por ejemplo, es un festival de música en Rotterdam, en Kralingen, donde, bueno, marca un poco el inicio de cambio y de consumos más masivos y visibles de drogas, a la cual la sociedad holandesa, que no estaba acostumbrada a eso,
tampoco supo reaccionar muy bien. La primera reacción también fue represión, y en este evento de Kralingen se podría apreciar varios tipos de consumos, desde los, de las sustancias distintas. El hashish surgió muy fuerte en los años 60 y también la cocaína apareció. En 1966, la ley de opio, que era la ley que estaba, digamos, era el marco normativo sobre las drogas en el país, sufrió una primera revisión. Esta ley estableció cambios muy importantes. Esa revisión se dio a raíz de dos informes que eran informes por parte de académicos. Uno era Luc Husman, que es un criminólogo bastante conocido, y el otro era la Comisión Ban. Ambos establecieron los fundamentos de la nueva política en el país. La nueva ley, o la revisión de la ley, implicaba un cambio en la coordinación. O sea, justamente lo que están hablando aquí en Ecuador pasó en esta época en Holanda, que fue el Ministerio de Salud, que era el centro de la coordinación de todo lo que se refería a las políticas de drogas. La política de tolerancia tenía dos patas muy importantes. El principio de la oportunidad, o sea, en vez de sacarlo de la ley, toda la figura y los conductas de drogas, se acordó aplicar un principio de oportunidad, lo cual implica que un acto criminal solo se castiga en el caso que la prosecución se considera oportuno. O sea, no querían ir más lejos de que legalizar, pero sí tolerar y manejando este principio de oportunidad, que es un principio que se aplica en varios terrenos en la práctica legislativa y judicial en mi país. Es arbitrario porque queda en manos de la Fiscalía si un crimen tiene que ser perseguido o no. Y esto sigue siendo la realidad hasta el día de hoy. La otra pata es el enfoque pragmático, que define que se decriminaliza a los usuarios, o sea, salen de la parte penal, nunca se persigue a los usuarios. Bueno, los que tienen usos problemáticos necesitan tratamiento médico, y entre la Fiscalía y los jueces se acordaban ciertas líneas para la posesión. La énfasis de la política de represión se definió para enfocarse más sobre la producción y la comercialización. Y es de ahí que nace el problema que tenemos en este momento, que vamos a ver después. También parte de esta política era la reducción de daños. Lo que surgió en los años 60 era el consumo de heroína, que en mi país era bastante grande y con muchas implicaciones para la salud de los usuarios y el entorno. Problemas de hurtos, problemas de la salud pública, en la vía pública. Entonces, ya desde el principio, parte de este enfoque pragmático, se empezó a aplicar políticas de intercambio de jeringuillas, como se ve aquí, buscar formas de reducir los daños en vez de prohibir y castigar a los usuarios. Es otra forma de pragmatismo que se ve acá, que el tema del cultivo, que también sí, desde el principio se permitió que la gente cultivaba en su casa, en su balcón, como se ve aquí, y no es muy raro ver pasando por las calles de
de alguna gran ciudad de mi país a plantas de marihuana en los balcones. La otra medida que se tomó era una distinción, la famosa separación del mercado, que creo que ha resonado también en las discusiones que hay ahora en esos lados del mundo, que se separó las drogas duras de las drogas blandas, considerando que el cannabis era una droga blanda y las otras eran, que creo que puedo, sí, la heroína, la cocaína, la anfetamina, que supone un riesgo inaceptable a la salud del usuario, mientras las blandas, que se consideran los hongos, el cannabis, el hashish, el khat, como sustancias menos, o sea, con daños y riesgos aceptables. No sin daños ni sin riesgos, pero aceptables, digamos, para la esto, a ver. Bueno, esto es más una explicación del cannabis que creo que no voy a entrar a esto. A ver, ¿dónde estoy? Bueno, el cannabis se conoce como la hierba, la marihuana aquí, y el hashish, que sus principios activos son el THC y los CBDs, que es muy importante también en términos de los daños a la salud, el porcentaje que tiene, que luego en el debate también surgió por prevaler ciertas formas de cannabis que eran mucho más, que tenían un contenido de THC muy alto, lo cual ha provocado ciertos daños y riesgos, y que el consumo de hashish, que normalmente tiene más CBDs, que suelen compensar los riesgos del consumo del THC. Bueno, el cannabis, que se volvió como, digamos, la bandera de la política holandesa, tiene estos efectos que creo que no hace falta explicarles, pero como lo conocen todo. Y tiene varias formas de administración. Ahora está muy de moda la vaporización para no tener que acceder. Aquí hay un vídeo que lo quité porque tenía una charla en holandés que no creo que lo van a entender nada. Bueno, la división legal está... ¡Uy, perdón! Es que yo no... es la primera vez que uso ese tipo de presentación, no sé muy bien cómo funciona. O sea, la división legal en el ordenamiento jurídico de Holanda eran 4 leyes en que se dividió las drogas. Uno era la ley del opio, la otra era la ley de medicinas, porque también se registró ambos, la heroína y la marihuana, como medicinas. La ley de commodities, que no me ocurrió la palabra en castellano, pero bueno, que es como la ley de los bienes, que tiene que ver con el tema de los impuestos, y la ley del tabaco. Se dividió las distintas instancias en esos distintos leyes. También se logró una división efectiva de los efectos cualitativos, dividiendo a las sustancias por sus efectos. Los estimulantes, los psicodélicos y los downers, que son los que bajan. Represores. Depresores. Estimulantes, depresores y psicodélicos.
que es por sus efectos, digamos, sus calidades químicos y los efectos que tiene. Eso también haciendo distintas listas y dividiendo eso en esta nueva ley. El debate sobre el riesgo del uso, que todavía sigue, digamos, muy actual y digamos, la definición de si una sustancia debería ser calificado para la lista 1 o para la lista 2, tiene un permanente ¿cómo se dice eso? Monitoreo y seguimiento en términos de usos que define sus usos y su trato legal. Es en los años 80 recién que emergen los coffee shops, que en realidad es como una coincidencia que surge a raíz de que se buscaba integrar a los que vendían en la calle las drogas a los usuarios en los centros de diversión donde más se consume, donde más se consumía y donde creo que en el mundo se consume más, invitando a los dealers que estaban vendiendo en la calle para venir a vender adentro. Esto fue al principio, y los establecimientos especiales, que aquí hay un ejemplo de un coffee shop que se conoce en todo el mundo como los lugares donde se puede comprar cannabis y hashis, que son muy conocidos en el mundo. En mi ciudad, por ejemplo, en Ámsterdam, hay 65 coffee shops que funcionan, bueno, de forma permanente. Venden, aquí ves un ejemplo de su menú. Si entras y puedes elegir los distintos, es como que si estuvieras en un bar para comprar algo. Hay mucha información, indican su efecto, informan a los usuarios. Tienes que ser mayor de edad, obviamente. Aquí quizás sería interesante ver, porque hay muchas reglas ya por sí mismos. Los mismos dueños de los coffee shops han hecho reglas sobre esto. Aquí, esas son las reglas que se ha hecho. Bueno, yo voy a traducir lo que dice. No se permite el uso de drogas duras, no se puede fumar, curiosamente. No se puede entrar si no tiene 18 años de edad, no se puede, bueno, esos restos de perros y de otras cosas. Pero básicamente ponen esas reglas como... el problema desde el principio ha sido la puerta de atrás, porque permitiendo la venta a los adultos y mayores de edad, permitía una cierta transparencia y tolerancia del uso, pero lo que no se reglamentó ni se permitió era la puerta de atrás, o sea, el abastecimiento de esos lugares. Los dueños de los coffee shops hasta el día de hoy y desde entonces tenían que comprar a su puerta de atrás a los que venían a ofrecerse las drogas. Entonces esa situación es lo más típico del modelo de Holanda. Aquí hay aquí se ve, aquí está el número de coffee shops, creo que son 600 y pico en el país, que están concentrados en las grandes ciudades, como ven. Bueno,
Voy a apurarme porque estoy en los 90 y me faltan 20 años para compartir. En los 90 sí hubo cambio. Se continúa la política de drogas, reducción de daños, atención a los usuarios, prevención, etcétera, etcétera. Pero también se empezó a poner más reglas a los coffee shops y a todos los... a los coffee shops, bueno, un número de reglas que en realidad reducía un poco su modo de actuar, no podrían hacer propaganda, no podría tener en su posición más de 500 gramos, no podrían estar... bueno, aquí hay todas las reglas, pero no los puedo leer. O sea, es una serie de reglas que les empezaron. Causaban molestia, o sea, público, porque obviamente atraían mucha gente desde afuera, básicamente en las ciudades, en las fronteras con Bélgica, Alemania. Llegaron muchos extranjeros para comprar en los coffee shops, lo cual causó mucho, digamos, molestia pública, más problemas de parqueo que de otras cosas. Pero sí era un problema que, digamos, la política lo tomó muy en serio, ¿no? Era como... ahora me perdí. ¿Dónde estoy? Ahí está. Bueno, una serie de contenidos. Estos son nuevas reglas que se empezó a dictar. Inclusive se aumentó la represión al autocultivo o el cultivo casera, que en varios casos eran para proveer a los coffee shops. También trataban de separar el alcohol y el cannabis en los mismos establecimientos. Pero además se empezó con una inversión bastante importante en el cannabis médico. Como les dije, se registró el cannabis como medicamento legal y se dio a una empresa que se llama Bedrocan el encargo de hacer investigaciones medicinales sobre el tema de los usos medicinales del cannabis. Bueno, estas son las plantaciones de este Bedrocan. Bueno, el nuevo milenio, la situación en este momento, y creo que esta información les habrá llegado también, que Holanda está cerrando sus coffee shops y está cambiando su política, y hasta inclusive he leído que gente sugiere que ha fracasado la política de drogas en Holanda. El aumento de las reglas se obedece mucho a las presiones internacionales para no ir más allá, pero desde los municipios y desde, digamos, los mismos dueños de coffee shops y los usuarios, hay una fuerte presión sobre el gobierno de permitir que se empiece a experimentar con cultivos para proveer de forma reglamentada a los coffee shops. Esto está en este momento mucho en debate porque tenemos un ministro de Justicia que ha dicho que bajo su gestión de ninguna manera va a permitir ese tipo de experimentos. Pero de los 55 municipios que tiene mi país, casi 50 están de acuerdo de buscar alguna forma de regularización. Esos son los ministros. Es el ministro, o sea, bueno, me perdí. Era el ministro que veía en la foto, que es la persona que está tratando de no querer ir más allá. Uno de los logros que sí creo destacar, y con eso termino porque creo que ya pasé mis minutos, es que a pesar de tener estos establecimientos abiertos a un público indulto, la venta de cannabis y hashish dentro de lo que es Europa, Holanda no es el país con el consumo mayor de los productos de cannabis.
parece tener, no, o sea, el argumento que se oye mucho es que cuando se legaliza o cuando la disponibilidad, el acceso es más fácil, el consumo aumenta. Y creo que uno de los, bueno, de las cosas que comprueba el modelo holandés es que no se ha aumentado este consumo y se mantiene en el intermedio. El país donde más se consume son los países con los modelos más represivos, que es Francia y Dinamarca. Bueno, yo creo que aquí termino, aunque tengo como 300 más, pero lo voy a dejar ahí.